Nuestro buen Dios nos dejó su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser educados, enseñados y obedecerle en todo lo que Dios nos dice. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te agradezco por todos tus cuidados y bendiciones que nos has dado durante todos estos días. Te bendigo, te glorifico, te alabo y te doy todo el honor que te corresponde. Te pido como siempre que tú, el poder tuyo, del poder de tu Espíritu Santo, esté reposando sobre cada uno de nosotros y que podamos aprender más y más de tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo número 5. Gálatas capítulo 5 y vamos a leer el versículo 1 y de ahí nos vamos al versículo 13 al 16. Gálatas 5:1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando uno lee todas estas palabras que encontramos aquí en este capítulo 5 de Gálatas, nos damos cuenta que el Espíritu Santo obra de una manera poderosa en cada uno de nosotros. Porque la unidad y el crecimiento justamente es un proceso diario. Y nosotros como creyentes debemos permitir al Espíritu Santo que nos guíe y nosotros obedecer, que nos guíe a dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer, cuál debe ser nuestra respuesta ante los problemas que nos podemos enfrentar en la vida, porque cada día tiene su propio afán, como nos dijo el Señor. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Y esta es una obligación que debemos cumplir, no de mala gana ni por compromiso, sino más bien por la gratitud que tenemos por haber sido redimidos y librados por Cristo. Recuerde que el Señor Jesús mismo nos dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el Espíritu Santo, recuerde, tiene planes maravillosos. Dios tiene planes para nosotros de una manera muy especial. Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros como nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro compañero fiel, aquel que nos guía, nos dirige, aquel que siempre está pendiente de lo que nos pueda pasar, nos suceder, y nos hace recordar la palabra, nos hace recordar las bendiciones que Dios tiene para nosotros,
cuando estamos desanimados, cuando estamos un poco decaídos, ahí viene la palabra de consuelo, ahí viene la palabra de fortaleza y nos hace recordar lo que leímos en alguna ocasión la palabra. Y así como, por ejemplo, Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay momentos que nosotros necesitamos que esa palabra se haga una verdad en nuestras vidas, porque de veras tenemos cantidad de compromisos que cumplir en esta tierra. Tenemos que aprender a dejar todo lo que estorba. ¿Para qué? Para honrar al Señor y para agradecerle y bendecirle por todo lo maravilloso y bueno que Él es. Y tenemos la obligación de seguir esto. ¿Qué más clarito está aquí, hermanos? Que compara las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Imagínense, y dice que estos se oponen entre sí para que no sean guiados a hacer lo malo. Y recuerde que manifiestas son las obras de la carne, que son, le repito, estoy en el versículo número 19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya lo he dicho antes. Y aquí viene la sentencia a aquellos que no guardan estas palabras, aquellos que dicen, total, yo estoy viviendo en la gracia y cuál es el problema, yo puedo vivir conforme yo lo que yo quiera y no tengo ningún problema porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Pero si así tienen esa declaración en su mente y en su boca, también deben tener esa declaración en su corazón y evitar lo malo y pedirle a Dios que en verdad podamos cambiar nuestra manera de ser y de pensar y dejar todo esto a un lado, porque claramente dice, los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Y pone en contraste de todas estas cosas de la carne, pone el fruto del Espíritu, que es todo lo contrario, que es gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay ley para tener amor, no hay ley para gozarnos, no hay ley para compartir la paz de Dios, no hay ley para paciencia, para la benignidad, para la bondad, para la fe, para la mansedumbre, para el dominio propio. No hay fe, perdón, no hay ley que nos impida practicar todas estas cosas. Por eso es necesario dejarse guiar por el Espíritu, para vivir conforme a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Esto nos va a ir bien. A nosotros nos va a ir bien si nosotros cumplimos todo lo que está escrito en la palabra. Porque recuerde, justamente en el Salmo 1 nos habla del camino de los justos, ¿no? ¿Qué es cómo tenemos que vivir en esta tierra? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el Salmo número 1, leamos Salmo 1, versículo 1 al 6. Note lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Feliz, feliz, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto es lo que nosotros debemos tener. Llenar nuestros pensamientos de la palabra del Señor, pensar lo bueno, pensar lo que nos lleva a vivir gozosos, que nos lleva a vivir llenos de amor para Dios, para el prójimo, de fe, confianza en la palabra y en las promesas del Señor, aprendiendo a ser mansos cada día. El Señor Jesús mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso justamente para vuestras almas. Porque todo esto trae una bendición cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios. Y dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. No está diciendo que usted va a ser un árbol, sino como un árbol que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que haga o todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Dios está con usted. Dios está conmigo. Dios está con aquel obediente, aquel que guarda la palabra del Señor. Y pone el contraste con la gente que no ama a Dios y que vive conforme la carne. Y le dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Recuerde que el tamo es lo que queda de la espiga de trigo. Y eso, cuando los agricultores están levantando para que el grano quede ahí, levantan el heno, como también se le conoce, es el tamo, y el viento se lo lleva y solo queda ahí el grano. Y dice, todos los malos son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios nos ayuda cada día a entender su palabra y nos hace saber que Dios está con nosotros y que siempre espera que nosotros respondamos de una manera positiva, que vamos entendiendo la palabra, que vamos creciendo en el conocimiento de Él, en su voluntad. Y cuando ya nosotros estamos sujetos al Espíritu, recuerde que el apóstol Pablo también decía, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por mí. Esa actitud nosotros también podemos tener y pedirle a Dios que nos ayude a vivir para Él de una manera intensa, de una manera emotiva, que de veras nosotros entendamos que somos hombres y mujeres de bendición, que donde quiera que vayamos, la bendición de Dios va con nosotros. Somos bienaventurados. A su momento daremos fruto. Y Dios nos va a bendecir. Y la gente va a entender que nosotros servimos al Señor de corazón, no por interés, sino de corazón. Como yo siempre le digo, ya con la salvación que el Señor nos ha dado es más que suficiente, pero Él no se queda solo con eso, sino también que se encarga de bendecirnos más todavía. Aparte de esa tremenda bendición de tener la salvación, el Señor nos bendice aún más todavía, nos llama a sus hijos, nos dice que somos sus herederos, nos cuida y nosotros podemos inclusive pedirle a Dios lo que anhelamos, lo que necesitamos, y el Señor dice que si pedimos conforme su propósito, vamos a tener todas las cosas que tenemos. Así es que, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude para vivir en el Espíritu. Porque recuerde, había la promesa que el Espíritu Santo iba a venir. Y ya estamos en el 2023 y seguro ya vino, porque la palabra de Dios estaba escrito en el libro de Joel, la promesa del Espíritu. Vayamos a repasar esto en el libro de Joel, capítulo número 2. Joel capítulo número 2 y leamos del versículo número 28 al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Hermanos, nosotros tenemos esta promesa de parte del Señor.
porque dice: en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Dios prometió que se iba a derramar el Espíritu Santo antes que el Señor Jesús viniera a la tierra y que tomara a sus discípulos y que les enseñara y que les decía: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no va a venir el Consolador, pero yo me voy y les voy a enviar el Consolador que va a estar con ustedes para siempre. Ay, Él es nuestro amigo. Debemos conocerle más aún. Debemos pasar más tiempo todavía conversando, platicando. Vivir para el Señor intensamente, oyendo su palabra, oyendo su voz. A veces nosotros sentimos que alguien nos está hablando, sentimos un pensamiento aquí o por acá en nuestros corazones y decimos: oh, yo siento algo y aquí, pero no es de sentir, es de veras entender que el Espíritu Santo nos está llamando la atención. ¿Cuántas veces te has sentido inclusive dolor en su corazón, un remordimiento porque no pudo orar ese día, o porque no pudo tomar el tiempo para abrir las Escrituras? Cuando entendemos que usted tiene tiempo o hace tiempo para cualquier otra cosa. Recuerde, yo no le estoy criticando nada por el estilo, pero lo importante también que dé parte a la palabra, que dé tiempo al Señor, que dé tiempo a este Espíritu Santo, a nuestro compañero fiel que está con nosotros siempre. Recuerde que en el libro de Eclesiastés claramente está establecido que hay tiempo para todo, y así debe ser. Entonces nosotros debemos darle las gracias a Dios que el Señor nos dejó esta promesa, pero esta promesa ya se cumplió. Vayamos al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo número 2. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tratar con todos nuestros corazones de obedecerle al Señor y esperar confiadamente en su palabra, en sus promesas, porque todo se cumple, todo se va a cumplir. Eso es importante. En Hechos capítulo número 2, leamos lo que dice la Escritura. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capodicea, en el Ponto y en el Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como cretenses, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, o sea, en otras palabras, están borrachos. Me llama poderosamente la atención cuántas gentes o cuántas personas había de otras partes. Y algo especial, no necesitaban de traducción, de que alguien les interprete o les traduzca lo que estaban escuchando, sino que ellos entendían.
Y dice que estaban tan confusos de lo que estaba pasando porque el Espíritu Santo les daba que hablasen de las maravillas del Señor, todo lo que Dios había hecho, hace y hará. Y estaban maravillados. Y lo hermoso era que estaban escuchando todas estas cosas en su propia lengua. Ha de haber sido maravilloso, ¿no? Para unos que conocían la palabra, o para otros que no entendían nada, de haber estado justamente como dicen, estaban confusos. E inmediatamente, claro, se burlaron y les dijeron, pues están todos llenos de mosto, están todos borrachos, porque los borrachos hablan como sea, pero lo importante es que lo que estaban ellos hablando les entendían, había gente que les entendía. Y cuántas representaciones de países había ahí. Dice, ¿cómo pues, en el 8, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Si podemos numerarlo, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capodicea, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ahí fue una demostración maravillosa del poder de Dios, cumpliendo lo que escribió en Joel, que va a venir el Espíritu Santo sobre toda carne. Y hasta en el día de hoy está disponible esta palabra, esta promesa, porque Pedro más adelante nos dice, esta promesa es para ustedes, para vuestros hijos y para cuantos Dios llamare. La promesa de estar llenos del Espíritu Santo no es solamente para un grupo escogido, sino para todos aquellos que creen en Cristo Jesús, que le conocen al Señor y que anhelan también ser llenos del poder del Espíritu Santo. Se derramó el Espíritu. Y el Espíritu Santo es ese Espíritu que vino a darnos vida espiritual, vino a darnos esa energía que necesitábamos para seguir confiando en el Señor, seguir adelante y sobre todas las cosas conociéndole más y más a Él. Ese día debe haber sido fantástico, ¿no le parece? Me imagino que todos fueron cambiados de una manera muy especial, teniendo esta experiencia y oyendo las maravillas del Señor en su propia lengua. Imagínense cómo sería que nosotros estuviéramos reunidos en un salón, en un teatro, y que ahí hay representantes de muchas naciones, y que de pronto todos empiecen a escuchar en su propia lengua lo que Dios hace, las maravillas del Señor, sin necesidad de que alguien les interprete o los traduzca. Sería fabuloso, ¿no le parece? Me imagino que un día vamos a conocer mucho más de esto y le vamos a pedir a Dios que nos ayude para entender más y más. En el libro de Romanos, capítulo número 8, leyendo la palabra del Señor, disculpen, yo me emociono mucho porque digo, Señor, estas cosas que leemos en tu palabra nos lleva a buscarte más, nos lleva a estar alegres, felices, contentos, agradecidos. Saber que tenemos un Dios maravilloso que todo lo puede, que todo lo sabe y que tiene todo el poder para hacer cosas de que nosotros ni siquiera nos imaginamos que se puede hacer. Saber que nuestro Dios todo lo puede hacer es maravilloso. Aquí en el libro de Romanos, capítulo número 8, dice la palabra del Señor, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado
y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es el Espíritu Santo que nos da vida. Mírenle qué palabra tan hermosa, qué promesa tan preciosa de parte del Señor. Esto nos lleva a agradecerle más a Dios por la bendición que tenemos. Mire qué promesa tan linda. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y esto promesa para usted y para mí. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Recuerde que el Señor Jesús nos dijo que íbamos a vivir para siempre y que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y vivir, ser guiado por el Espíritu, es la cosa mejor que nosotros podemos hacer. Porque el Espíritu Santo también nos enseña y nos lleva a toda verdad y a toda justicia. En 1 Corintios capítulo número 2, leamos versículo número 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá cuando nosotros tenemos la mente de Cristo? Esto, hermanos, es la cosa más hermosa. Porque no, como dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo está para enseñarnos y nosotros tenemos que pedirle a Dios que cada día nos guíe a ser sencillos, humildes y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe más. Y lógico, cuando Dios nos enseña, nosotros somos responsables de lo que hemos escuchado. Porque una verdad que nosotros conocemos es para vivirla, es para ejecutarla.
es para anunciar a otros también que con el Señor se puede cambiar la vida y ir mejorando. Dejar que el Espíritu Santo domine nuestra vida nos garantiza que viviremos conforme a la voluntad de Dios. Y a fin de ayudarnos en saber cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, Él nos ha proporcionado una clara dirección en su palabra. Aquí está en la palabra del Señor todo lo que nosotros podemos hacer. Recuerda que el fruto del Espíritu que Pablo nos instruye a seguir en Gálatas 5, 22, 23, nos muestra el carácter de Cristo que Dios quiere que se vea en cada creyente. Pero para que se vea el fruto del Espíritu se necesita en verdad una vida del Espíritu. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en el Espíritu, que ya dejemos los deseos de la carne, porque en realidad, si uno se pone a pensar, en nada edifican. Al contrario, nos consumen. Al contrario, quitan toda santidad de nosotros. Quitan todo deseo y anhelo de buscar más y más de Dios. Vamos a buscarle con todo nuestro corazón al Señor y vamos a permitir que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dirija. Y sabemos que Él nos va a dirigir a fuentes de agua de vida, a lugares espaciosos, y el Señor hará cosas bien lindas para cada uno de nosotros. Así es que no se olvide, déjese guiar por el Espíritu. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias por tu infinito amor y tu misericordia, y te pido que el poder de tu Espíritu Santo, como siempre, esté reposando sobre cada uno de nosotros. Oh Espíritu Santo, divino compañero, te pido que tú nos ayudes a conocerte más y más, que tú nos ayudes a entender la palabra del Señor, y que Dios mío, tú hagas algo maravilloso en cada una de nuestras vidas. Recibe también todo el honor, la gloria y la alabanza que te corresponde. Y ayúdanos, Padre Santo, a vivir para ti de una manera intensa, dejando todo lo que estorba para vivir para ti con todos nuestros corazones. Ayúdanos a ser guiados por tu Espíritu para que todo nos vaya bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, comparta este video con todos sus conocidos, sus amigos. Deme un me gusta y también le pido que usted se deje guiar por el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.